Bueno, buenas tardes. Yo quisiera, ante todo, agradecer al comité organizador este privilegio que me han dado de venir a acompañarlos en este congreso que ha estado excelente. Bueno, vamos a hablar de hipercalciuria. Esto es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de enfocarlo desde la mirada del nefrólogo pediatra o del pediatra en su consulta ambulatoria. O sea, el tema del día a día, no de las grandes profundidades de la hipercalciuria, que tiene muchas, sino de las cosas que manejamos y que nos ayudan a manejar el paciente en el día a día. Primeramente, la definición. Sabemos que hipercalciuria es el aumento mantenido de la excreción urinaria de calcio y puede ser primaria y secundaria. Clínicamente, y muy rápido, los pacientes nos llegan a la consulta con manifestaciones clínicas como hematuria, tanto macroscópica como microscópica. Otros llegan por disuria o síndrome de polaquiuria, urgencia miccional. También puede ser incontinencia urinaria, como nos acaba de mencionar Vera, enuresis, dolor abdominal, puede ser infección urinaria también, es una manifestación clínica frecuente. Urolitiasis, y algunos niños nos llegan por talla baja. ¿Cómo llegamos a hipercalciuria? ¿Cuáles son los caminos? Los caminos son muchos. Por un lado tenemos las hipercalciurias de origen familiar y dentro de las familiares tenemos las genéticas y las nutricionales. Las de origen genético van a producir la disminución del transporte tubular de calcio. Esas son las que yo llamo las de verdad. Para mí todas las demás tienen mucho de transitorio y eso lo vamos a ver ahora. Las de origen familiar, pero las de tipo nutricional, porque obviamente la nutrición y la dieta viene con la familia. Luego tenemos el desarrollo funcional del túbulo renal, que nos puede dar una inmadurez transitoria del transporte tubular de calcio, pero también del transporte tubular de hidrógeno. El transporte tubular de calcio disminuido nos va a producir hipercalciuria directamente y el transporte tubular alterado de hidrógeno nos va a producir esos estados de acidosis tubular renal que también pueden ser transitorios. Por otro lado tenemos el papel de las citoquinas y las prostaglandinas E, que ha sido descrito en múltiples publicaciones. Esto nos produce resorción ósea y de nuevo la hipercalciuria. Y luego, por último, pero para mí los factores más importantes son los dietéticos. Ahí tenemos el agua, tenemos el sodio, tenemos el potasio, tenemos las proteínas y por todos estos caminos podemos llegar a producir hipercalciuria. Las proteínas, además de producir directamente hipercalciuria, como veremos más adelante, también producen acidosis metabólica y a su vez nos puede producir la resorción ósea. Entonces, resumiendo estos factores patogenéticos, tenemos las alteraciones en el transporte tubular, el aumento en la absorción intestinal de calcio, aumento en la resorción ósea, aumento en la producción de citoquinas, aumento de la producción de prostaglandinas y los factores dietéticos, que sobre eso es que nos vamos a centrar un poco más. Dentro de estos factores genéticos vamos a hablar del calcio, del sodio, del potasio, de las proteínas. La carga ácida solo se las menciono aquí porque de esto vamos a hablar con más profundidad mañana. Y los líquidos, por supuesto. Entonces tenemos el aumento de la excreción urinaria de calcio con sus tres fundamentales orígenes, que son el renal, el intestinal y el óseo. Y por otro lado tenemos los factores dietéticos, cómo empatamos las dos cosas.
Bueno, por todas las vías podemos llegar. El aumento de sodio en la dieta nos va a producir aumento de filtración glomerular y disminución de la reabsorción tubular de calcio. El aumento de las proteínas en la dieta nos va a producir aumento en la carga ácida, y esta carga ácida nos produce acidosis metabólica, que va a ser agravada por la disminución de alimentos ricos en potasio, que nos van a disminuir el aporte de los precursores de bicarbonato. Obviamente, estos dos elementos son los que van a producir la acidosis metabólica. El sodio también, el aumento del sodio en la dieta nos produce acidosis metabólica porque el sodio no viene solo. El sodio viene acompañado de cloro en la sal, y el cloro, siendo un anión, desplaza al bicarbonato, y por eso es un factor importante en la producción de acidosis metabólica. Acidosis metabólica de por sí nos va a producir aumento de la filtración glomerular y disminución de la reabsorción tubular de calcio, aumento de la resorción ósea y aumento de la absorción intestinal. Entonces aquí tenemos el primer problema. Si tenemos todos estos factores dietéticos, ¿cómo es que vamos a lograr definir lo que son valores normales de calcio urinario? Y este es el primer problema y el primer motivo de controversia cada vez que hablamos de hipercalciuria. Porque si no sabemos cuál es el valor normal, entonces ¿cómo vamos a definir la hipercalciuria? Calcio, sodio, proteínas, potasio y la carga ácida. Todos, absolutamente todos los estudios que se han hecho para definir los valores normales de calcio en una población son en base a estudios que se realizan en las escuelas con niños sanos, pero ninguno de esos estudios ha controlado la ingesta ni de sodio, ni de proteínas, mucho menos de potasio y menos aún de la carga ácida. Entonces, si no tenemos estos valores controlados, lo más probable es que tengamos valores supuestamente normales, muy diferentes de una población a otra, de una región a otra, de un país a otro, y dentro de un mismo país, en distintas zonas de ese país. Nosotros en Venezuela tenemos valores completamente diferentes en la costa, y en la costa del lado este, donde hay una carga muy importante de sodio y de proteína comparado con los estados más occidentales. Y eso lo hemos visto en nuestros estudios. Igualmente, yo hace 2 o 3 años me dediqué a buscar todos los estudios poblacionales que hablaban valores normales de calcio en el niño. Bueno, eran infinitos. Y yo les puedo decir que conseguí, ahí incluso están los valores que creo que Laura publicó de valores normales de calcio urinario aquí. En esos estudios encontré variaciones entre medias de 0.04 de relación calcio-creatinina por allá en Japón hasta 0.84 de media en algunos estudios norteamericanos. Entonces, con ese grado de variación, ¿cómo hacemos para definir valores normales? Y de alguna manera tenemos que llegar a un acuerdo mínimo. Entonces, ¿cómo son esos criterios? Por un lado, tenemos estudios estadísticos de cada población que definen hipercalciuria como los niveles de calcio urinario superiores al percentil 95. Y por otro lado, valores de calcio urinario por encima de los cuales cualquier individuo puede considerarse en riesgo de sufrir las consecuencias de una excreción urinaria de calcio elevada en forma mantenida. Y ahí tenemos el famoso valor de 4 miligramos por kilo por día que se acepta
en todas partes. Para mí, eso es un valor muy alto. Yo estoy de acuerdo con algunos estudios que se publicaron hace varios años donde hablan de valores alrededor de 2 miligramos por kilo y por día. Y yo estoy segura que eso es así, porque cuando los pacientes cumplen con la dieta como debe ser, aunque sea por 4 meses, uno consigue valores en 24 horas cercanos a 2 miligramos por kilo y por día. En cuanto a la relación calcio-creatinina, los acuerdos están alrededor de 0,20 en una muestra tomada postprandial y de 0,14 en una muestra tomada en ayunas. En niños menores de 2 años tenemos este valor de 0,33, se lo puse a ustedes en resaltado porque eso ustedes van a encontrar y seguramente lo van a decir, que en niños menores de 2 años se describen como valores normales hasta 0,8 y 0,6 de relación calcio-creatinina. Esos fueron estudios publicados en Suiza hace muchos años. Cuando yo leí ese artículo, a mí me entró una crisis y dije, no puede ser, ¿cómo es esto? Y la verdad es que para ese momento nosotros habíamos hecho nuestros valores normales, pero en niños mayores. Y nuestro percentil 95 estaba alrededor de 0,12. Pero no habíamos estudiado niños por debajo de 2 años. Entonces hicimos este estudio en niños sanos de la consulta de niños sanos del Hospital de Niños. Y encontramos que habían 3 grupos. El grupo 1, de 1 a 6 meses de edad, de 7 a 12 meses, y de 1 año a 2 años. Y fíjense el percentil 95, ¿dónde está? 0,19, 0,29 y 0,33. La diferencia de estos grupos en cuanto a la dieta era interesante porque el grupo de menores de 6 meses eran predominantemente lactados al seno, exclusivo. Después en el grupo 2 teníamos la fórmula de inicio con 2,5 gramos por litro de proteína y el grupo 3, por encima de 1 año, estaban alimentados con leche completa. Estos son niños del hospital que generalmente no tienen recursos para comprar la fórmula. Entonces, por encima de 1 año, casi todos toman leche completa. Y ahí está la variación. Entonces, por esta razón, yo pienso que esos valores que se reportan de 0,6 y 0,8 para una relación calcio-creatinina normal en lactantes es demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa con el calcio? En una época se utilizó la restricción dietética de calcio como tratamiento dietético en las hipercalciurias y en la urolitiasis, y lo que conseguimos fue que hubo mayor incidencia de desmineralización ósea y un aumento en la excreción urinaria de oxalato que agravó la incidencia de urolitiasis por el hecho de que al disminuir la ingesta de calcio en el intestino hay menor combinación con los oxalatos y el oxalato queda libre para excretarse por orina y el oxalato en orina es un factor mucho más litogénico que el mismo calcio. Entonces esta práctica se abandonó es un decir, porque todavía sabemos que hay muchos urólogos y nefrólogos que por un lado aparece el primer cálculo y por otro lado mandan a quitar todos los lácteos. Desafortunadamente todavía sigue esa práctica en muchas ocasiones. Con respecto al sodio, la excreción urinaria de calcio se relaciona directamente con la excreción urinaria de sodio. Y sabemos que por cada 23 miligramos de sodio excretado en la orina, se excretan 0,8 miligramos de calcio. Esto es el equivalente de que por cada 2 gramos de sodio se excretan aproximadamente 100 miligramos de calcio. O sea que es mucho calcio el que se excreta en respuesta a una sobrecarga de sodio en la dieta.
es un estudio que realizamos en Venezuela en 177 niños y sí obtuvimos una relación directa entre la relación sodio-potasio y la relación calcio-creatinina. Esto también viene equiparado a que la excreción urinaria de calcio se relaciona, pero negativamente, o sea, inversamente con la excreción urinaria de calcio. El primero que reportó esto fue el doctor Uri Alon en el año 97, y después de eso esos estudios se han corroborado en otras oportunidades. Y este estudio también tiene relación con eso, porque vemos que el potasio que está en el denominador tiene esa relación con la relación calcio-creatinina. En cuanto a las proteínas, sabemos que el calcio urinario aumenta aproximadamente 0.04 milimoles por gramos de proteínas en la dieta. La ingesta de proteínas, además de aumentar el calcio urinario, aumenta la excreción de ácido úrico y de oxalatos, y por lo tanto es un factor importante como litogénico en estos pacientes. Y la excreción urinaria neta de ácidos también aumenta 0,10 a 0,15 miliequivalentes por milimol de urea excretado. Esto tiene que ver con la carga ácida, que habíamos dicho que también aumenta la excreción urinaria de calcio. Y por el otro lado tenemos que la restricción proteica en la dieta tiene un efecto hipocalciúrico y citratúrico, porque al disminuir la carga ácida aumenta la excreción de bases. Entre las bases obviamente está el citrato, que es un factor que nos protege de la producción de cálculos. Y de nuevo, en ese mismo grupo de pacientes encontramos que hubo una relación directa entre la relación urea-creatinina, que tomamos como marcador de la ingesta de proteínas, y la relación calcio-creatinina. Entonces, las recomendaciones dietéticas, ¿cómo serían? En primer lugar, aumentar la ingesta de líquidos, tratar de ser cerca de 150% de los requerimientos diarios, preferiblemente con agua, y evitar las bebidas gaseosas por el ácido fosfórico que contienen, y las bebidas deportivas, que son muy frecuentes, al menos en mi país. Los niños consumen este tipo de bebidas mientras están viendo televisión, tranquilos y sentados en su casa. Y el contenido de sodio de estas bebidas es muy, muy alto. Con respecto al sodio, evitar los alimentos salados, de modo que la ingesta de sodio sea por debajo de 2 gramos por día. Y aquí tenemos que tener idea de cuánto es la cantidad de sodio que contienen esos alimentos, porque esas bolsitas de chips, cada una de las chiquitas, que tiene 30 gramos, puede tener 300 miligramos de sodio. Los quesos y los embutidos tienen hasta 500 miligramos en 30 gramos, que es aproximadamente una rebanada. Las salsas envasadas, específicamente la salsa de tomate, el ketchup, es una cosa. Cada cucharada tiene 200 miligramos de sodio. Y eso los niños en mi país, eso es así que todo lo comen con salsa de tomate. La comida rápida, una hamburguesa, además de Escherichia coli con Shiga, tiene 1000 miligramos, hasta 1 gramo de sodio. Una salchicha, un perro caliente, como le decimos nosotros, puede tener 700 miligramos, y apenas un slice de pizza sabemos que puede llegar a tener casi 1 gramo. Entonces aquí nos pasamos rapidito, y es muy significativo esto, porque mis pacientes, como les digo, para mí el 98% de las hipercalciurias son por esto. Resulta que ellos van muy bien con su tratamiento,
empezaron con una relación calcio-creatinina y por eso me la mandan, porque tiene 0,4, 0,3, 0,6. Y empiezan su dieta y eso baja rápidamente y yo, bueno, muy bien, felicitaciones. Al próximo control, que puede ser 4 meses después, llegan otra vez con 0,3. Y yo, ajá, claro, lo que pasa es que yo nunca pido una relación calcio-creatinina en orina sin medición de sodio y potasio, porque por ahí los pesco. Entonces es muy obvio, porque ellos, al aumentar la relación calcio-creatinina, aumentan la relación sodio-potasio, que normalmente debe ser de 2,5 y llegan con unas relaciones sodio-potasio de 8, de 10, una locura. Ajá, entonces busco, ¿qué día fue este examen? Tal día, doctora. El calendario, vamos a ver, ¿qué día de la semana fue ese? Lunes. Malísimo. ¿Por qué? Ajá, ¿qué hicieron ese fin de semana? Bueno, fuimos a la playa, fuimos a casa de la abuela, hubo salchichas, o sea, sábado y domingo fue una dieta completamente distinta de la que ellos hacen normalmente. Y eso es una de las cosas que yo les digo. No es que nunca pueden comer esas cosas, pero que no sea todos los días. Y además es importante que si tienen algún evento, se esperen por lo menos 3 o 4 días para hacer el examen, porque si no, o sea, todo eso, la sobrecarga de sodio, necesitamos al menos 48 horas para eliminarla. Entonces, muchas veces dicen, no, doctora, es que me mandan a usted porque ya él había mejorado y resulta que ahora está peor y recayó. Entonces, es obvio, tiene que recaer porque si no sigue las recomendaciones va otra vez a tener lo mismo. Con respecto al calcio es muy importante asegurar que se mantengan los requerimientos diarios según la edad y sabemos que 250 mililitros de leche o de yogur o 30 gramos de queso nos aportan 300 miligramos de calcio y los requerimientos de calcio, todos ustedes saben cuál es, hay que mantenerlos, no podemos disminuir esto. El tema de las proteínas también es importante. No sobrepasar los requerimientos diarios, no es restricción de proteínas, no es que vamos a bajar la ingesta de proteínas, sino que vamos a tratar de que el niño no consuma más de lo que requiere, porque todo lo que consuma por encima de lo que requiera va a terminar produciendo ácido y va a terminar produciendo hipercalciuria. El contenido de proteínas de los alimentos, ustedes saben cuál es. Cada 100 gramos de carne o de pollo o de pescado aportan 20 gramos de proteínas. Un huevo tiene 7 y los lácteos tienen 8 gramos por 8 onzas y 8 gramos por cada 30 gramos de queso. Si sabemos que los requerimientos de proteínas son estos, o sea, fíjense, a partir de 1 año, el requerimiento de proteínas es de 1 gramo por kilo de peso. Pero no es que si los hombres pesan 100 gramos, 100 kilos, les tocan 100 gramos. No. Máximo 60 gramos para los hombres y 45 gramos para las mujeres. Esto es datos del 2008, pero eso se mantiene hoy en día. Incluso en algunos estudios dicen que es menos. Y si hacemos la cuenta de lo que contiene 100 gramos de carne, aquí ¿cuánto es el peso de un bife más o menos normal? Ajá, bueno, por ahí ya pueden sacar la cuenta de cómo nos pasamos rápidamente. Aumentar la ingesta de alimentos ricos en potasio, que son todas las frutas y las hortalizas en general. Y apenas unas palabras con respecto al tratamiento farmacológico, que yo les confieso que cada vez lo utilizo menos o lo utilizo por menos tiempo, si es que logro que los pacientes
cumplan con la dieta. La dosis de citrato de potasio de 1 a 2 miliequivalentes por kilo por día en 2 dosis o 3. Los efectos secundarios son generalmente de tipo digestivo. La mayoría de los niños lo toleran bien, sobre todo si se administra después de las comidas. Yo les estaba comentando en el receso que algunos pacientes me dicen que ellos prefieren seguir tomando el citrato de potasio y no comer esa dieta que yo les mando con puros vegetales, que no cuente con eso. Entonces son niños que toleran el tratamiento y tienen esa opción, pues la libertad. Y la hidroclorotiazida, que muy rara vez la tenemos que usar, porque la mayoría de los niños responden al citrato de potasio y muy pocas veces tenemos que añadir hidroclorotiazida. A veces lo hacemos o utilizamos hidroclorotiazida porque los niños pueden desarrollar una intolerancia digestiva con gastritis y algunos que tienen que tomar otros medicamentos no toleran el citrato de potasio, entonces por unos meses utilizamos la hidroclorotiazida. Aquí tengo para ejemplificar lo de la dieta con mis nietos comiendo zanahorias y comiendo fruta. Gracias.